Pablo Dors nace en Madrid, en el seno de una familia de artistas, y se forma en un ambiente cultural alemán. Tras graduarse en Nueva York y estudiar filosofía y teología en Roma, Praga y Viena, donde se especializa en germanística, se doctora con una tesis titulada Teopoética, Teología de la Experiencia Literaria. Es ordenado sacerdote en 1991 y es destinado a la Misión Claretiana de Honduras. De vuelta a España, compagina su trabajo pastoral como coadjutor parroquial primero y como capellán universitario después, con una labor docente como profesor de dramaturgia y estética teológica en diversos centros superiores. Actualmente es capellán en un hospital de Madrid. Buenas tardes. Para mí es un placer y un honor estar con todos ustedes, con todos vosotros. No vengo en calidad de maestro ni en calidad de profesor, es obvio. Vengo en calidad de discípulo, porque es lo que me siento. Y creo además que la condición esencial para cualquier persona que quiera emprender un camino espiritual es justamente esa capacidad de discipulado. No vengo a hacer promoción de mis libros, sino vengo a compartir con todos ustedes, con todos vosotros, una pasión, que es la pasión contemplativa. Creo en el poder del silencio y creo en el poder de la contemplación. Y creo que el silencio y la contemplación no es, que es lo que solemos pensar tantas veces, esas baterías que necesitan cargarse para luego en la acción transformar la realidad, sino creo que la contemplación y el silencio ya es transformador y ya es eficaz. Es decir, que existe una ética de la contemplación. Juan Manuel Almarza ha citado un texto mío del libro Sin Dios no se muere, aludiendo a mi trabajo como capellán en un hospital, donde estás ante un enfermo terminal o moribundo, no puedes hacer nada, es lo que se dice, pero no es cierto. Puedes estar con él, puedes mirarle, y eso transforma a él y a ti. Tantas personas ancianas me dicen, ¿qué puedo hacer yo en la vida? ¿Qué me queda por hacer? Puedes contemplar. Y tu contemplación transforma la realidad mucho más que tantísimas acciones que solamente revelan nuestro frenesí y nuestra incapacidad de convivencia con nosotros mismos. Voy a hablaros en esta noche del arte de la meditación, la aventura interior, convencido como estoy de que no hay una aventura mayor que la de entrar en uno mismo. Y convencido como estoy que no hay paisaje exterior que sea tan rico como el paisaje interior. Y por tanto, esto quiere ser algo así como un elogio o una invitación a la interioridad. Quiero comenzar también clarificando que cuando hablo de meditación, hablo de silenciamiento, no hablo de reflexión. Por tantas veces en nuestra tradición occidental hemos identificado meditación con reflexión. Voy a utilizar la palabra meditación en esta charla como sinónimo de el silenciamiento interior. ¿Cómo conseguir hacer silencio? Porque lo cierto es que estamos permanentemente bombardeados de palabras, de sonidos, de imágenes, y si no hacemos un silencio, esas palabras, sonidos e imágenes no nos van a poder alimentar, sino que nos van a aturdir.
Me gustaría contaros cómo empecé a interesarme yo por la meditación, es decir, por la experiencia del silencio interior. Y la cosa sucedió de la siguiente manera. En torno al año 99, yo llevaba ya 8 años como sacerdote, me ordené en el 91, estaba yo en una parroquia trabajando y estaba en mi despacho, estaba encargado del grupo de los matrimonios y de los cursillos de novios y demás, y vino una señora como de los 60 años, llamó a la puerta y dijo que quería hablar con un sacerdote, que si podía atenderle yo. Y yo le dije, pues lo siento mucho, pero tengo nada más 20 minutos, porque tengo la misa, entonces tendré que escucharle muy brevemente, o mejor lo dejamos para otro momento. Esta señora se enfadó mucho conmigo, porque me dijo, los sacerdotes siempre estáis diciendo misas y nunca atendiendo a las personas. Entonces, tanto insistió en que por favor y demás, que le dije, pues nada, le escucho 15 minutos y aunque sea, pues luego voy corriendo a hacer la misa. Empecé a escucharla, la señora habló 15 minutos y menos 5 le dije, lo siento, pero ya le advertí que tengo que marcharme, y la señora pues se enfadó mucho más todavía conmigo, diciendo, esto no se hace, usted me ha empezado a hablar, ahora no puede interrumpir, se puso un poco agresiva y en contra de mi costumbre, pues hice algo que no hago habitualmente, y es, cogí el teléfono, llamé al párroco, le dije, por favor, ¿puedes decir tú la misa? Porque hay una señora que necesita ser escuchada ahora mismo, ¿no? Es muy vehemente y en fin, no puedo liberarme de ella fácilmente. Y entonces, pues el párroco dijo que sí, que no había problema, y estuve hablando 45 minutos, sin intervenir yo ni una sola vez. Y ya cuando iba para terminar, ya sabía que estaba terminando, que además por otra parte era un problema completamente irrelevante, era de unas obras que estaba haciendo en su casa, que se le había desorganizado mucho la vida, en fin, un tema que no tenía demasiado interés y tampoco sé por qué buscaba la opinión del sacerdote, pero el caso es que cuando ya iba a terminar, yo me disponía a darle mi opinión sobre todo lo que me había estado contando, y esta señora se levantó y me dijo, muchas gracias, me ha ayudado usted mucho, hasta la próxima, y se marchó. Entonces ya me quedé perplejo y pensé, esta fue mi primera reflexión, estos absurdos antológicos a los que conduce el sacerdocio de vez en cuando, situaciones muy curiosas, ¿no? Eso fue mi primer pensamiento, pero por la noche, cuando yo estaba en el oratorio, que cuando yo hacía la oración, en la capilla, tuve una pequeña iluminación, o una gran iluminación. Y la iluminación fue esta. Esta señora tan pesada, tan charlatana, que está hablando 45 minutos sin parar, que no me dejó de intervenir, que ni siquiera quería saber mi opinión al final, esta señora soy yo. Porque yo me comporto con Dios en mi oración exactamente igual que esta señora se ha comportado conmigo. Es decir, no paro de hablar y no escucho. Le cuento a Dios mis cositas y no creo ningún espacio mínimo para escuchar las suyas. Y la oración se ha convertido en una verborrea, que es, con perdón, lo que son nuestras liturgias, unas verborreas. Y entonces me di cuenta de que yo no sabía escuchar a Dios. Y me di cuenta de una cosa igualmente importante, y es que si no sabes escuchar a Dios, no sabes escuchar a los demás. Y si no sabes escuchar a los demás, tampoco sabes escuchar a Dios, porque nuestro amor a Dios es exactamente el mismo que nuestro amor a los demás. Y por tanto nuestra capacidad de escucha a Dios es exactamente la misma que nuestra capacidad de escucha a los demás. Y por tanto me estaba dando cuenta de que estaba degenerando mi sacerdocio en acción social, en activismo, que me estaba convirtiendo en un burócrata de la evangelización. Y eso es patético, porque la gente lo que pide es autenticidad. Que quien hable, hable con autoridad, porque ha vivido la experiencia y sabe lo que está hablando.
Y me dije a mí mismo, yo no puedo ser un hombre de Dios si no está todos los días un rato con Dios. No con las cosas de Dios, sino con Dios. Porque tantos cristianos y cristianas, y sobre todo tantos sacerdotes y religiosos, están en las cosas de Dios, pero no están en Dios en absoluto. Es muy distinto ser una persona que cumples con actos religiosos que una persona que estás en contacto o a solas con aquel que sabes que te ama. Es muy distinto. Y entonces comprendí que había que aprender a escuchar. Y que escuchar es lo que iba a cualificar mi vida. La meditación no es otra cosa que un aprendizaje de la escucha. Si no nos escuchamos a nosotros mismos, no podemos escuchar a Dios, que es el huésped del alma. Y yo tengo la impresión, por no decir la certeza, de que nuestro nivel de escucha interior es mínimo, por no decir directamente patético, porque es casi inexistente. Es decir, creo que si hay un pecado en nuestra sociedad y en nuestra iglesia, lo digo como lo siento, luego si queréis lo debatimos, porque a lo mejor soy muy vehemente y me he apasionado hablando, es la frivolidad, la superficialidad, la falta de hondura, que vivimos muy por debajo de nuestras posibilidades y que hacemos un pacto con la mediocridad. Cuando dentro hay un mundo enorme por explorar. Y nosotros estamos en el umbral y decimos, me aburro, como un adolescente. Me aburro de estar conmigo. Si no tengo teléfono, televisión, música, ruido, nada, no soy capaz. Los teléfonos móviles son el símbolo más perfecto de la incapacidad del hombre contemporáneo de estar solo. Y además los teléfonos móviles son el símbolo más perfecto de la mentira, porque te dan la ficción de que estás acompañado, pero estás solo. Es una compañía virtual que yo tengo 2.000 amigos por Facebook, ya, 2.000. Yo 5.000. Yo doy unos retiros espirituales y ejercicios y demás. ¿Sabéis a lo que más cuesta renunciar a las personas durante unas horas, un día, dos? No estar sin ver a su esposo, a su esposa, a sus hijos, estar sin teléfono móvil. Son incapaces. Me engañan. Dicen que lo tienen apagado, pero no lo tienen apagado. Están ahí continuamente consultando sus mensajitos. Y entonces no haces la experiencia del silencio, es imposible. No te atreves. Porque para conectar con Dios hay que desconectar, hay que tener la soberanía del retiro, del retirarse, del apartarse. Si tú no te apartas, Él no puede entrar. ¿Qué es escuchar? Escuchar es un ejercicio de atención. Y la atención es la virtud humana por excelencia, en mi opinión. Porque la atención, estar atento, como decía Simone Weil, que nos ha leído Juan Manuel un texto precioso de esta pensadora, filósofa judía, que nunca llegó a convertirse al cristianismo, pero se lo planteó. Simone Weil dice, amar es estar atento. Tú quieres saber a quién amas, pregúntate a quién estás atento, a qué estás atento, y eso revelará tu amor. Nuestra falta de atención al otro revela falta de amor al otro. Nuestra falta de atención a Dios revela falta de amor a Dios. Si estamos en la oración y estamos distraídos, es que no estamos atentos y por tanto hay desamor, aunque nos cueste aceptarlo.
E igual que la memoria se ejercita, si tú todos los días intentas aprenderte memorizando un texto, poco a poco ese músculo de la memoria se ejercita, la atención también se ejercita. Y se puede aprender. Y la meditación es la escuela de aprendizaje para estar atentos. Y por eso la recomiendo vivamente. Porque enseñar a estar atentos es enseñar a amar. Y por eso esto no es la meditación una cosa que sea una moda que viene de Oriente. No. Esto es esencial para el ser humano. Hay una tradición contemplativa en nuestro cristianismo, nuestra tradición cristiana secular, por no decir milenaria, con escuelas y con nombres insignes, que nosotros hemos orillado y hemos convertido el cristianismo en charlatanería. ¿Cuántos espacios de silencio hay en nuestras liturgias, por ejemplo? Creo que la situación es grave. Entonces, lo que me gustaría hablaros es qué pasa cuando uno entra en esta escuela de la escucha, en esta escuela de la atención que llamamos meditación. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Si a una persona le cuesta 10 años aprender a tocar el violín con cierta decencia, ¿cuántos años tiene que costar aprender a tocar el alma? Pues toda una vida. Entonces mucha gente me dice, es que yo me he sentado 3 o 4 veces a hacer meditación y no... Es como si dices, yo me he sentado 3 veces a tocar el violín y no soy Schubert, claro. Y sin embargo, igual que si tú vas a un gimnasio y haces deporte, tu cuerpo se tonifica y con el tiempo, con relativamente poco tiempo, vas sintiéndote mejor físicamente. La meditación te hace sentirte mejor espiritualmente, te hace sentirte tonificado interiormente. Y eso se nota en un montón de cosas. La principal es que pierdes el miedo. Pierdes el miedo a la reputación, porque estás tranquilo contigo mismo. Los demás que piensen lo que quieran. Y entonces es la libertad. Y esto es muy importante, porque tú eres la palabra que Dios te ha dado. Es decir, lo que estamos llamados a ser es nosotros mismos. Esa es la palabra de Dios para ti. Atrévete a ser tú. Rompe con ese movimiento gregario que te hace tener miedo y hacer lo que hacen los demás para no correr el riesgo de la diferencia. ¿A quiénes admiramos? Admiramos a la gente que ha corrido el riesgo de ser ellos mismos. Tú miras la vida de Simone Weil, que acabamos de citar, y no se parece a la de nadie. A la de nadie. Es una vida completamente inédita. Tú miras la vida del Mahatma Gandhi y no se parece a la de nadie. Se ha atrevido a ser él mismo. Tú miras la vida de Charles de Foucault y no se parece a la de nadie. Es único, original e irrepetible. Y solamente si hacemos la experiencia anterior, seremos únicos, originales e irrepetibles. Y seremos lo que Dios quiere que seamos. ¿Y por qué esta gente es única, original e irrepetible? Sencillamente porque ha hecho algo que nosotros hacemos raramente, que es escuchar su conciencia. Ha hecho algo que nosotros hacemos rarísimamente, que es obedecerla. Y ha hecho algo que nosotros no hacemos nunca. Y es hacer de eso, escuchar la conciencia y obedecerla, estilo de vida. Esta es la gente extraordinaria. Y nosotros decimos, bueno, claro, es que Gandhi o Foucault o Simón eran así, pero yo, pobre de mí, no estaban hechos de una pasta distinta. Cualquiera de nosotros está llamado a la santidad, es decir, a la plenitud del ser.
con su temperamento, su carácter, su historia, su biografía, su formación. Pero hay que hacer esa aventura. Podemos vivir desde el amor o desde el temor. Y solamente viviremos desde el amor ejercitando la escucha interior, haciendo la aventura de la conciencia. Yo, como me lo creo tanto lo que digo, me dan ganas de decir, pero ¿no os parece emocionante todo esto? ¿No os parece maravilloso? Que cada uno de nosotros podamos ser únicos, que haya un paraíso ahí, al alcance de la mano, y que lo único que se nos pida es, hoy da un paso, mañana darás el siguiente, el día siguiente otro más. Bien, ¿cómo se hace? Vamos a hacer ya cosas más concretas, ¿no? Si nosotros esta noche llegamos a casa, nos sentamos, hacemos un momento de silencio, y vamos a hacer lo que dice este señor, hacer silencio e intentar no entretenernos o no enredarnos con pensamientos, sino realmente silenciarse interiormente. Vamos a hacer esa experiencia. Nos daremos cuenta de que es muy difícil, porque tenemos un montón de pensamientos, de emociones que están allí dando vueltas en nuestra cabeza. Y entonces uno se da cuenta de que es un esclavo de sus pensamientos, va donde los pensamientos le llaman, pero no estamos llamados a ser esclavos de nuestros pensamientos, estamos llamados a ser señores de nuestros pensamientos. Tú no estás llamado a ser esclavo de la comida, que te ponen ahí una cosa y la comes. No, tú decides, ahora me la como, ahora no es el momento de comer. Tú eres señor de la comida, no esclavo. Pues con el pensamiento igual. Entonces, ¿por qué tienes que ir allá donde el pensamiento te lleve? No. Dile, ahora no, pensamiento, después. Sé señor de ti mismo. El ideal de la meditación, esto lo digo muchas veces, me parece capital, no es el control absoluto de la mente, porque eso no creo francamente que sea posible, sino la absoluta aceptación de lo que la mente es, que es muy distinto. No es el control absoluto de la mente, sino la absoluta aceptación de lo que la mente es. Y eso es muy difícil. Yo os voy a poner un ejemplo. Yo, además de sacerdote, soy escritor. Muchas veces cuando me piden ¿qué ponemos en una conferencia o en un libro? Pues digo, Pablo Dors, escritor y sacerdote. Pongo primero escritor porque la vocación de escritor me vino primero. Yo a los 14 años ya quería ser novelista. En cambio, la vocación sacerdotal me vino después. Y para mí las dos son vocaciones, es decir, voz interior, llamadas para ser yo al servicio del mundo. Bien, pues la escritura para mí no solamente es una vocación, voz interior, sino que también es un oficio, es decir, algo que exige una práctica cotidiana. Y también es un estilo de vida, es decir, que yo soy escritor también cuando no escribo. La manera de mirar, de ver, de hablar, de comportarme es la de un escritor. Yo escribo todos los días y ¿qué es lo que me encuentro? Y yo creo que esto debe ser la experiencia de casi todos los escritores. Lo que pasa es que casi ninguno lo reconoce. Lo que me encuentro es que el 90% de lo que escribo, como poco, yo diría el 99%, es una tontería. Es muy malo. Es muy malo. Pero no lo digo por modestia o por humildad, en absoluto. Es que es así, es muy malo. No tiene ningún interés, son tonterías. Y entonces, como escribes muchas tonterías, la imagen de ti mismo que te devuelve eso que escribes es mala. Qué tonto soy, qué vanidoso soy. Y entonces, como esa imagen no te gusta, ¿qué haces? Dejas de escribir. Y entonces, si dejas de escribir, has dejado de ser escritor, has claudicado. Pero si perseveras, después de 100 páginas de tonterías, te puede venir a lo mejor una que es hermosa, y que es auténtica, y que transmite vida,
y que siendo algo profundamente personal es también profundamente universal. Y por eso la gente se encuentra y te dice, esto está vivo. Entonces, ¿quién es el escritor? El que soporta su propia estupidez. ¿Me doy a entender lo que quiero decir? Hay que chapotear en mucho barro para de pronto ver algo hermoso, luminoso. Hace falta muchas tesis, digamos en términos religiosos, para llegar a un poco de mística. Pues la experiencia de la meditación o del silencio interior es exactamente igual. Si tú estás media hora en silencio y en quietud, y la quietud es muy importante, no me digas yo medito caminando, no, en quietud, la mayoría del tiempo lo que descubres es que tienes pensamientos muy tontos. Tengo que pagar esta factura, tengo que llamar por teléfono a otra persona, el perro no lo ha sacado todavía. Tienes pensamientos de ese tipo, prácticos, concretos, o incluso mezquinos. Pero si tú soportas eso y logras no enredarte con ello, de vez en cuando puedes entrar en un territorio diferente, luminoso, y eso merece la pena muchísimo. ¿Cómo se medita? ¿Cómo se medita? Bien, meditar exige 3 fases. Una fase corporal, una segunda fase mental y una tercera fase espiritual. Es decir, es un trabajo con el cuerpo, un trabajo con la mente y un trabajo con el espíritu, con el alma. Es un trabajo con el cuerpo que podemos llamarlo relajación. Es un trabajo con la mente que podemos llamar concentración. Es un trabajo con el espíritu que podemos llamar contemplación. Con el cuerpo, porque somos eminentemente seres corporales. Y al cuerpo le sometemos normalmente a toda clase de violencias, tanto en ritmos frenéticos de vida, cuanto en alimentación, cuanto en posturas, la manera en que estamos sentados, etc. El diseño de las sillas, como son para que uno esté incómodo, y si el cuerpo al final tenga problemas. El trabajo que hay que hacer en la meditación con el cuerpo es un trabajo de relajación. Y la relajación se hace sencillamente recorriendo mentalmente las distintas partes del cuerpo, hay distintos métodos, hasta que se entra en un estado más laxo, menos tenso. Se van soltando las tensiones. Esto es como un coche. Si un coche lo tienes permanentemente encendido, se nos quema. Y nosotros, nuestro cuerpo, tantísimas veces lo tenemos permanentemente encendido y por eso se nos quema y degeneramos en depresión, en angustia, en ansiedad, en estrés, en mil cosas, porque está permanentemente encendido, porque no apagamos, no relajamos. Y eso se puede aprender. Una segunda fase, ya no es corporal, sino mental, se trata de hacer lo mismo, pero ya no con el cuerpo, sino con la mente. La mente es un escenario salpicado por todas partes de pensamientos, emociones, imágenes, recuerdos. Entonces, para lograr que todo eso no te desordene, porque el alma tiene una profunda necesidad de orden, si no hay orden interior no puede haber orden exterior y viceversa. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sencillamente concentrarse en 1 o 2 puntos. Si tú te concentras en 1 o 2 puntos, aunque tengas mucho bombardeo, en la medida en que aprendes a concentrarte en 1 o 2 puntos, ese bombardeo empieza a molestarte menos. No es que desaparezca, sino que te molesta menos. ¿Y cuál es el punto de concentración por excelencia de la meditación? No solamente la meditación que viene del Extremo Oriente, como por ejemplo el Zen o el Yoga, sino también de la cristiana. Y ahí está toda la tradición ortodoxa del Monte Athos, por ejemplo. El punto de atención por excelencia es la respiración.
Si tú quieres controlar tus pensamientos, fija tu atención en tu respiración. Respirar es lo más básico, es lo más elemental y es por eso lo más esencial. En la escuela, cuando éramos niños en el colegio, nos instruían mucho, nos daban muchas ideas, datos, pero nos educaban poco porque no nos han enseñado a respirar. No sabemos que hay distintos tipos de respiraciones. Lo elemental siempre es lo más esencial. Si supiéramos caminar, respirar, mirar, escuchar, seríamos personas logradas. Y para eso no hace falta saber los reyes godos o los ríos de España. Así que hay un planteamiento equivocado de base en lo que es la educación. Os estoy dando cuenta de que mi planteamiento no es anti-intelectual, pero desde luego no es un planteamiento que estoy haciendo esta noche ante ustedes, ante vosotros, esencialmente intelectual, sino que es un planteamiento esencialmente experiencial, o a mí me gusta decir sapiencial. El sabio, el sapiente, es aquel que ha probado el sabor de algo y lo cuenta. ¿Y cuál es la diferencia entre el intelectual y el sapiencial? Que el intelectual, que es para lo que nos educan, intenta penetrar en la realidad. Tiene esta actitud agente, activa. Yo voy a entrar, entonces me daré un texto y inmediatamente me tiro a leerlo y a entenderlo y a desmenuzarlo y a analizarlo, a poseerlo. Mientras que el sabio no tiene esa actitud de penetrar en la realidad, sino lo contrario, de intentar que la realidad penetre en él. Y por tanto es una actitud no activa, sino pasivamente activa. Se trata de fomentar la receptividad, la capacidad de acogida, que es la virtud espiritual por excelencia. La apertura. Estamos en la respiración. La respiración es un ritmo biológico de inspiración y expiración que reproduce el ritmo espiritual por excelencia, que es la acogida y la adoración, la receptividad y la oblatividad. Tú quieres saber si tu vida está sana, humanamente y espiritualmente. Pregúntate si hay armonía entre el recibir y el dar. Si hay armonía entre recibir y dar, tu vida está bien. Si solamente das y no recibes, no está bien. Y al contrario, si solamente recibes y no das, tampoco. ¿Sabéis por lo que sufren más los enfermos? Os lo podéis imaginar perfectamente. Porque dependen de los demás. Es que no quiero ser dependiente. No quiero que me hagan las cosas. Que me traigan la comida, que me limpien mis partes. Yo quiero valerme por mí mismo. Quiero ser autónomo. No quiero ser dependiente. No quiero que me ayuden. No quiero recibir. Sendino, esta enferma que me pidió escribir su experiencia con la enfermedad, lo decía de una manera muy elocuente. Decía: dejarse ayudar es un nivel espiritual muy superior al simple ayudar. Porque cuando ayudamos somos como Dios para el otro, pero cuando nos dejamos ayudar, dejamos a Dios ser Dios con nosotros. Dejamos al otro que sea Dios con nosotros. ¿Me doy a entender? El que se deja de ayudar se pone en situación abajo. Y abajo es el lugar por excelencia del cristiano. Abajo. Por eso Jesús estaba abajo. Nació en Belén, murió en el Calvario y vivió en Nazaret. Siempre abajo. Porque abajo es el lugar más universal, donde está todo el mundo. En la medida en que subimos en prestigio, en cargos, en bla, 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 vamos alejándonos de la gente. Y al final la gente son esas hormiguitas que están por ahí. ¿Qué importa? Yo estoy arriba. Entonces desde arriba emanamos documentos que no recogen en absoluto la experiencia de las personas.
Somos completamente insignificantes, irrelevantes porque estamos arriba. Solamente desde abajo se puede llegar al otro. Entonces, aprender a respirar, tu cuerpo le está diciendo a tu mente y a tu espíritu que es importante que haya una armonía entre el dar y el recibir. Que la vida no es solo dar, hacer. También hay que recibir. Y contemplar, trabajo con el espíritu. Yo estuve durante unos 7 años profundizando en la meditación oriental de tipo Zen, que practican en Japón y en algunos otros lugares. Y en el budismo Zen, porque yo me he interesado, el maestro Zen a sus discípulos, a los monjes, para la meditación les da, para que trabajen en la meditación, les da lo que llaman un koan. Un koan es una suerte de acertijo en el que ellos tienen que trabajar durante la meditación. Pero un acertijo que no tienen que resolver, porque no es posible resolverlo, es imposible, sino que tienen que disolverse en él, que es distinto. Y esto no es un mero juego de palabras, sino que lo que intenta ese acertijo es romper el mecanismo racional, que es el imperante entre nosotros, y dar paso a un mecanismo distinto, de aproximación más visceral, más intuitiva. En el cristianismo no trabajamos con koans, pero el Evangelio está lleno de koans. Si el grano de trigo no muere, no puede dar fruto. Eso es un koan. Toda explicación racional que des a esa frase evangélica será insuficiente, por no decir poco útil. En cambio, si tú has probado lo que significa eso, te has hecho uno con esa frase, entonces la entiendes. En el cristianismo trabajamos con palabras del Evangelio, o frases del Evangelio, para ese trabajo contemplativo. Por ejemplo, la jaculatoria por excelencia en el cristianismo, la que seguramente se ha repetido más, es Jesús mío, ten misericordia de mí. Que es, no sé si conocéis un clásico de la espiritualidad ortodoxa que se llama El peregrino ruso, donde habla precisamente de la fuerza del nombre de Cristo y la fuerza de esta jaculatoria. Jesús mío en la inspiración, ten misericordia de mí en la expiración. Bueno, si tú te dices esa frase una y otra vez interiormente, esa frase te transforma. ¿No lo creéis? Pero para vosotros. Yo os lo puedo demostrar, porque esto es empírico. Mañana por la mañana, vosotros, os levantáis y decís, voy a hacer la prueba que ha dicho Pablo Dors y voy a decirme, por ejemplo, hoy un koan o una jaculatoria o un mantra, me da igual cómo lo queráis decir, que sea este: soy un desastre, por ejemplo, ¿no? Y entonces todo el día decís, soy un desastre, soy un desastre, soy un desastre. Y ya veréis cómo termináis con la noche. Un desastre completo. Estáis hechos polvo. Estáis hechos polvo por la noche, os lo puedo asegurar. ¿Pero por qué? Porque la palabra interior es enormemente eficaz. Y en cambio, si os decís mañana por la mañana, yo soy una persona maravillosa, ¿no te lo crees? No importa, tú dilo. Tú dilo. No es cuestión de fe, es cuestión de repetición. Acabáis por la noche diciendo, pero qué gran persona soy. La palabra es eficaz, la palabra es transformadora de la realidad. Nosotros tenemos una posibilidad de trabajo interior extraordinaria. Somos responsables en una medida enorme de nuestro estado anímico y espiritual. Somos responsables de estar bien o mal. No es las circunstancias, no es la suerte. Echamos siempre la culpa afuera. No, es que me pasó esto, me pasó de más allá. Tuve mala suerte.
La vida está llena de bofetadas, llena de adversidades, hay cantidad de problemas, la persona que está a tu lado te cae mal, tu hijo es un drogadicto, tu marido es violento, llueve encima para colmo. Es decir, hay un montón de adversidades de todo tipo. Tengo que pagar ahora la factura que no contaba con ello, el teléfono se me ha estropeado, la lavadora, tal, mil cosas de todo tipo. Son todo adversidades, ¿no? Y frente a eso tenemos tres posibilidades. Una, la venganza. Es decir, a mí me fastidia la vida, yo devuelvo la bofetada. ¿Me pega mi mujer? Pues yo pego al perro. La venganza. ¿No? Toda la historia de la literatura y del cine son historias de venganza. Segunda, que es la más frecuente, porque la venganza hay que tener también valentía de decir, yo lo escupo. La amargura. Que es decir, recibo una bofetada, me la trago y me la quedo. Y aquí está dando vueltas y vueltas el rencor y no sé qué hacer con él y aquí me estoy amargado. Y entonces nuestras vidas se van apagando, nos vamos ensombreciendo, vamos teniendo cara de gente infeliz. O, tercera posibilidad, el perdón. El perdón no es otra cosa que transformar una adversidad en oportunidad de crecimiento. Y eso se puede aprender. Eso es un trabajo interior, que ni los curas ni nadie nos enseñan a hacerlo. Pero se puede hacer. Se puede hacer. Tú puedes tener una actitud constructiva frente a todas las adversidades. Pero tienes que hacer el trabajo interior, claro. Me quedan 10 minutos y me quedan muchas cosas por decir, pero voy a hacer muy cortas para no alargar más. Porque además me gusta mucho más siempre hacer debates, ¿no? Que siempre es mucho más interesante, más jugoso, más entretenido. Pero esto sería un poco el método o la forma de la meditación, ¿no? El cuerpo, la mente, el espíritu, relajación, contemplación. Y ahora vendría la segunda parte de la charla, que es el fondo de la cuestión, ¿no? El fondo de la cuestión se podría resumir en tres palabras, que son la palabra anhelo, la palabra sombras, o si queréis pánico ante las sombras, y tercera la palabra revelación. Anhelo. Tenemos instintos, tenemos deseos y tenemos anhelos. Por ejemplo, tenemos el instinto sexual o el instinto de supervivencia, tenemos el deseo de pertenencia, el deseo de reconocimiento y tenemos un anhelo de plenitud o un anhelo de ser. Unos lo llamarán felicidad, otros lo llamarán como quieran, da igual. La vida espiritual, la vida interior, no es otra cosa que mirar tu anhelo. Mira tu anhelo. Si lo hacéis, vais a descubrir que es un anhelo bastante indefinido, inconcreto. Eso es porque lo habéis mirado poco. Cuanto más miréis vuestro anhelo, más definido estará. Y cuanto más definido esté, mejor podréis encaminaros hacia él. Si uno sabe perfectamente dónde está Barcelona, llega desde Salamanca mejor que si lo tiene en la nebulosa. Entonces, la vida interior no es otra cosa que mirar el anhelo, o acaso podríamos decirlo mejor, habitar en él. Y cuanto más habitas en el anhelo, más luminoso eres, más luminoso eres. Porque todos damos testimonio de lo que somos. Antes de que yo abriera la boca, solamente con sentarme aquí, ya os he dicho muchas cosas con mi mera presencia. Ya habéis pensado, este es así, este es asá, por lo que yo irradio. Entonces, si nosotros habitamos en el anhelo que tenemos, vamos a irradiar luz. Por la sencilla razón de que el anhelo no es otra cosa que Dios en nosotros, que nos llama a ser. Segunda palabra clave,
en el fondo de la cuestión de la meditación, pánico. Porque cuando uno medita, empieza a hacer silencio, primero se encuentra con dificultades corporales. Me pica la nariz, me duele la espalda. Son engaños, son fantasmagorías. Porque si tú no haces caso a que te pica la nariz, 10 segundos más tarde te ha dejado de picar. Entonces, ¿qué significaba eso? Simplemente que era para distraerte. Pero la quietud es importante por la sencilla razón de que fomenta la concentración, mientras que el movimiento fomenta la dispersión. Entonces, una vez que tú has superado, más o menos, aunque nunca se supera del todo, estas trampas corporales, vienen las trampas mentales, los pensamientos, hemos dicho ya. Si tú logras no hacer demasiado caso ni a las molestias corporales, ni a las distracciones mentales, entonces aparece lo que hemos llamado sombra, siguiendo la terminología de Jung. Nosotros, cuando tenemos un problema, solemos resolverlo por la vía del pensamiento y de la acción. Por ejemplo, tengo un problema y es que mi suegra me cae mal. Entonces estoy pensando, mi suegra me cae mal, ¿cómo puedo hacer? Podría envenenarla a lo mejor, es una posibilidad, ¿no? Entonces cojo el cianuro y la acción, ¿no? Lo pongo en acción y la asesino. Bien, es nuestra manera de resolver los problemas, no quiero decir asesinato, sino la acción, poner algo en práctica que hemos pensado. Pero lo cierto es que ante los verdaderos problemas, las verdaderas sombras de nuestra vida, por ejemplo, esta persona me resulta insoportable, la odio, tengo una aversión hacia ella enorme, tengo envidia de esta otra, una envidia que me reconcome y que no puedo con ella. Me pongo enfermo cuando esa persona te envidia, ¿no? O mi marido se está muriendo. O tengo un hijo que no sé qué hacer con él, porque es minusválido por lo que sea, da igual. Los verdaderos problemas no se resuelven con pensamiento y acción. Sino que se resuelven, y yo sí me doy cuenta de que esto es muy gordo lo que voy a decir, y seguramente, en fin, generará mucha polémica. Se resuelven mediante contemplación y padecimiento. Y esto es la entraña más nuclear del cristianismo, hermanos y hermanas. Porque cuando Jesús dice, quien quiera venir en pos de mí, no dice que sea bueno. No dice que vaya mucho a misa, no. Quien quiera venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Coger su cruz. Y esto, como no nos gusta esta página del Evangelio, esta la arrancamos. Esta no me gusta. Pero es que el cristiano se identifica por una manera genuina y particular de afrontar el sufrimiento. ¿Y cuál es esa manera particular y genuina de afrontar el sufrimiento? No huyendo, como hacemos naturalmente, o no simplemente intentando resolverlo, mediante el pensamiento y la acción, como si fuese un problema baladí, sino atravesándolo. Jesús no rehuye la cruz, la atraviesa, o por decirlo cristianamente, la redime. Redención es una palabra que ha desaparecido de nuestro vocabulario cristiano. Nadie habla ya del Redentor. No hablamos ya de redención. Y si yo pregunto ahora, ¿qué es redención? A ustedes, que seguramente la mayoría serán cristianos, creo que casi nadie sabría decir qué es redención. Es tremendo, ¿me parece? Redención no es otra cosa que sufrir con amor. Tú puedes tener una enfermedad de cáncer y vivirlo resignadamente, o vivirlo con ira, o vivirlo con amargura, pero puedes tener una enfermedad de cáncer y vivirlo con alegría. Puedes hacerlo, yo lo he visto, es así. Y seguramente conoceréis también a personas que viven problemas gordos y que no perturba esencialmente su talante. ¿Cómo lo hacen? Porque es posible vivir el sufrimiento de una manera que esa adversidad se transforme en oportunidad, atravesando la sombra. Esas sombras que aparecen están llamadas a ser atravesadas. Y solamente cuando hacemos
esa experiencia de atravesar las sombras, de no huir del mal, sino entrar en el corazón de las tinieblas, que nos espanta, por eso tenemos pánico, entramos o vislumbramos el núcleo de luz, porque dentro de nosotros no solamente hay sombras, sino que también hay un jardín del Edén. Dicho cristianamente, el reino de Dios está dentro de nosotros. Y entonces empezamos a explorar ese núcleo de luz que nos es íntimo, que nos es genuino. Y esa es la tercera palabra, revelación. Uno descubre que no solamente es sombra, sino que esencialmente es luz. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús, y nosotros somos hijos de este Padre y hermanos de este Hijo, con mayúscula. Por tanto, también nosotros somos hijos de la luz. Y concluyo, porque son las 9. ¿Y en qué consiste la experiencia de la luz? Aquí hablo con mucho pudor porque esto ya es mística pura. Pues esencialmente consiste en una cosa, y es en el descubrimiento de la unidad. Que tú no eres simplemente un varón, un arquitecto, un casado y un hombre de mediana edad, sino que eso son circunstancias. Podrías no ser arquitecto, podrías ser mujer, no varón, podrías ser anciano y no de mediana edad, sino que tú no eres capaz de entenderte sin el otro. El otro eres tú. Eso es lo que uno descubre en el núcleo de luz. Os lo voy a decir con un ejemplo que siempre pongo porque me parece muy expresivo y además es genuinamente bíblico. Si esta mano tiene una herida, esta otra mano, de manera espontánea, acude en su ayuda y le da su calor. Y a nadie en su sano juicio se le ocurre decir a esta mano: mano, qué solidaria eres, que has ayudado a la otra. ¿Por qué? Porque ambas manos se saben pertenecientes a un solo cuerpo. No es una cuestión de virtud, es cuestión de saberse uno. No es cuestión de generosidad o de solidaridad, como decimos hoy, sino es cuestión de sabiduría de la unidad. Y esto que pasa con el cuerpo físico, tendría que pasar con el cuerpo social, y solamente pasará si hacemos esta experiencia mística de la unidad y de la luz. Entonces nos sabremos uno. Mi vida quiere ser un camino hacia la unidad y un camino hacia la luz. Muchas gracias.